Bueno, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque nos permite estar acá. El congregarse es un privilegio, ¿sí sabían eso? No es una obligación ni una imposición, es un privilegio. El que no se congrega es quien pierde la bendición. Y ustedes hoy están acá y han aceptado la invitación del Señor para estar acá juntos y poder disfrutar de todo lo que hacemos como iglesia, como hermanos, de las alabanzas, de las oraciones, de la exposición de su palabra. Todo esto que hacemos acá, nosotros lo disfrutamos porque es un privilegio estar acá en este lugar. Saludes de parte de mi esposa, de la iglesia. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque sabemos que siempre nos llevan en sus oraciones y no solo oran por nosotros, sino que también por mucho tiempo han estado colaborando con la iglesia hija allá en Amagá. Bueno, el pastor estuvo dando la introducción que ustedes tienen una tarea y la tarea es ganar almas para Cristo. Y él estaba diciendo hay que acercarse, pero bueno, de pronto ahorita por lo que está ocurriendo, uno dice, bueno, ahora no vamos a acercarnos, pero tenemos que acercarnos y tenemos que seguir amando y seguir hablando del Señor. El tema que quiero socializar con ustedes en esta mañana es alcanzando a los no alcanzados. Alcanzando a los no alcanzados. El pastor me dijo que tengo 15 minutos. ¿Qué tal si antes de entrar a la exposición de la palabra oramos? Oramos por todos nosotros, por todas las iglesias, todas las personas que están congregadas, reuniéndose en Colombia, en el mundo en este momento, y de pronto por todos aquellos que están afectados y por los que están asustados. Entonces, que sea el Señor que nos dé paz, calma, y sea el Señor que nos siga protegiendo como nos ha protegido hasta el día de hoy. Amén. Amado Dios, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Señor, estamos seguros que tú eres nuestro protector, tú eres nuestro refugio, tú eres quien estás ahí al lado nuestro, Señor. Dependemos de ti como esa oveja, Señor, que depende del pastor, que muchas veces como ovejas, Señor, no sabemos a dónde ir, a dónde estar para buscar sombra, agua o pasto, pero tú sí sabes, Señor, guiarnos, tú sabes protegernos de todo mal, de todo peligro, porque como buen pastor, Señor, estamos protegidos bajo tu dirección. En este momento, Señor, oro a favor de mis hermanos que están aquí congregados. Seas tú, Señor, protegiéndolo como lo has hecho hasta el día de hoy, y también, Señor, dando calma, tranquilidad y confianza, Señor, en medio de toda esta turbulencia que está ocurriendo en el mundo entero. Pero, Señor, sabemos, o tú sabes que es de humano preocuparse, es de humano, Señor, muchas veces asustarnos, tener miedo. Pero, Señor, contigo somos más que vencedores, nos dice tu palabra, Señor. Y tú eres quien nos da el sustento, tú eres quien nos da la fuerza. Tú eres, Señor, quien nos da la paz en medio de la turbulencia. Señor Jesús, oro a favor de cada persona que en el mundo, en Colombia, está asustada, Señor, no sabe qué hacer, hay pánico. Y todos aquellos que están afectados, Señor, pasando tu mano sanadora, porque sabemos, Señor, que tú eres el médico de los médicos y para ti no hay nada imposible. Por eso nos dirigimos a ti, Señor, confiando que tú eres, Señor, quien haces la obra en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Alcanzando a los no alcanzados. Yo quiero sustentar este tema en el libro de Mateo. Vamos a leer sobre la gran comisión, pero quiero ubicarme en un verso. San Mateo 28, a partir del verso 18, pero quiero ubicarme especialmente en esta mañana en el verso 19.
¿Ya todos están? Pueden buscar sus Biblias, las que la tienen físico, o los que tienen la Biblia en su dispositivo móvil, pues también lo pueden abrir. Acá se aceptan los móviles, ¿no? Bueno, entonces pueden abrirla ahí. San Mateo 28, verso 16 al 20, y nos vamos a ubicar en el verso 19. Voy a leer a favor de todos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hablando de la gran comisión, hace que yo me ubique cuando era niño, entrando a la adolescencia. Recuerdo que cuando eso no había celulares. Bueno, no soy tan viejo tampoco, pero no habían los celulares, y por lo general nosotros los niños en ese entonces no nos metíamos en un cuarto ahí solos, sino que manteníamos en el parque, en la calle, jugando, y en la costa pues el espacio y todo eso lo da. Entonces frente de la casa de mi mamá estaba un parquecito, había un árbol muy grande, y ahí nos hacíamos todos los niños jugar y hacer muchas cosas. Y recuerdo que en las tardes nos poníamos a jugar fútbol, o de pronto jugar trompo, bueno, el juego de niño de esa época, que ahora son otras cosas. Entonces, cuando yo estaba entretenido y estaba en lo mejor del juego, recuerdo que escuchaba una voz, y allá en la costa las madres llaman de la siguiente forma: ¡oh, niño! No sé, parecían que estuvieran cantando el himno nacional. Y mi mamá decía: ¡oh! Y cuando yo escuchaba ese tenía que esperar a ver, porque si era mi mamá, porque todas hacían esa introducción: ¡oh, niño! Y entonces yo esperaba la primera vez, y será conmigo. Y nuevamente por allá escuchaba el eco: ¡oh, niño! Y nada, no me paraba. A la tercera vez escuchaba otra vez el y decía: ¡oh, Astedien! Ya era conmigo, y enseguida, bueno, miraba alrededor. Bueno, mi nombre no lo tiene otro, no tengo tocayo, entonces soy yo. Me tenía que levantar y iba donde mi mamá y le decía: señora. Y entonces usted sabe cómo se ponen las madres cuando dicen por tercera vez y uno no hace caso del hijo: pelado, usted que no ha... Y empezaba ella con su... Y entonces me decía: bueno, vaya y venda esta estera. ¿Cuánto conocen que es una estera? Bueno, la estera es el colchón típico de la costa, por lo general, no sé si por acá lo usan. Mi mamá, ella nos levantó todo con este oficio, este arte. Es una paja que nace en los lagos, en las ciénegas, y de esa paja pues lo agarran y empiezan a tejer, a hacer como forma se le llama estera también acá las puertas que abren, y así más o menos hacían una estera o petate del ancho, el grande para la cama. Y eso era muy común porque mi mamá vivía de eso, y ella me mandaba a vender esa estera. Entonces me decía: venga, vaya y venda esta estera donde Albenia era la señora de ese entonces que compraba las esteras allá. Entonces, cuando ella me decía: vaya, ¿qué tenía que hacer yo? Y venda esta estera. Y me daba la indicación: ¿a dónde? Donde Albenia. Y después me decía: bueno, usted va y va a vender esta estera y va a comprar lo siguiente: me compra 1 libra de arroz, me compra 1 libra de sal, me compra 1 de azúcar, y me compra un sobre de café, y si le alcanza de pronto 1/4 de queso. Esa era la cena
para la tarde. Entonces yo tenía que ir porque si no iba, pues no comía, no había comida. Entonces, inmediatamente yo cumplí la orden de mi mamá. Iba, cogía la estera, recuerdo que me la montaba sobre mi cabeza y por toda la calle, no sé si Gloria, Gene, algunas veces me veía, pasaba por allá y iba a vender, hacer el mandado que mi mamá me había dado. Así el Señor también nos dice acá a nosotros en la gran comisión. Entonces vamos a ver, Samuel. ¿Seguimos? Bueno, alcanzar a los no alcanzados. ¿Y cómo alcanzamos nosotros a los no alcanzados? Cuando tenemos una mirada hacia afuera. Entonces nosotros, igual que Jesús, tenemos que tener una mirada hacia afuera. ¿Esta iglesia se permite mirar hacia afuera? ¿O no? Mucho. Bueno, entonces nosotros para alcanzar a los no alcanzados tenemos que tener una mirada hacia afuera. ¿Por qué? Porque afuera es donde están los no alcanzados. Y a veces nos entretenemos mirando hacia adentro y no podemos alcanzar a los no alcanzados. Aquí sobre Mateo 28, 19, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús nos da también un mandato. Y el mandato que nos da el Señor es un mandato que no apela a la voluntad del discípulo. ¿Qué indica eso? Y es que así como mi mamá me llamaba, cuando yo estaba en lo mejor del juego, yo tenía que ir, tenía que levantarme, ¿a qué? A hacer el mandado. ¿Cuál era el mandado? Vender la estera. Eso no tenía apelación. Yo iba o iba. Así no quisiera ir a vender la estera, tenía que ir a vender la estera. Pero este mandato que da el Señor aquí no apela a la voluntad del discípulo. Y en esta ocasión, ¿quiénes son los discípulos? Ustedes son los discípulos. Y el Señor está encomendando un mandado, está dando una orden. ¿Y cuál es la orden que el Señor está dando? Vamos a mirar en el verso 19. La orden que el Señor está dando aquí, ¿cuál es? El verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Dice que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no sé si de pronto acá lo han manejado, pero ¿dónde está el imperativo en este versículo donde el Señor está dando la orden? Les tengo una noticia, la fuerza no está en id, porque id es un participio que está modificando al verbo que tiene toda la fuerza. Y el verbo que tiene aquí toda la fuerza es hacer. Hacer discípulo. Y ese hacer discípulo está en imperativo. Aunque aquí la Reina Valera traduce ese id también como imperativo. Pero en el griego no está en imperativo. En griego, tanto el id como el bautizar y el enseñar, todo esto son participios. Entonces nosotros en esta mañana vamos a centrarnos en hacer discípulo, que es el verbo que está en imperativo, es ahí donde el Señor está dando la orden. ¿Sí me estoy comunicando? El Señor hoy la orden nos está dando la orden es en hacer. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros y podríamos traducir esto. Desde el griego se puede decir, mientras van, ¿qué? Tienen que hacer. Mientras van, tienen que hacer. Y lo otro es, y si no van, también tienen que hacer. Porque nosotros muchas veces
hemos puesto el énfasis en salir. Y pensamos muchas veces que con evangelizar ya cumplimos la tarea. Yo le hablé a alguien de Cristo. Y el Señor aquí nos está dando la orden en que solo le hables a alguien, que solo salgas y evangelice, sino que la orden que el Señor está dando es una orden muy clara. Y la orden que el Señor está dando es: haced discípulos. Y esto tiene una connotación muy grande. Haced discípulos. ¿Y vamos a ser discípulos de quién? O sea que lo que el Señor está diciendo aquí es: así como tú eres discípulo mío, ahora yo te encargo una tarea. Y la tarea es que tú tienes que salir y buscar a alguien y hacerlo discípulo, no tuyo, sino discípulo mío, así como tú eres discípulo mío. Esa es la orden imperativa que el Señor está dando a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que accionar, tenemos que, así como cuando yo escuchaba la voz de mi mamá y tenía que vender, porque la cuestión no es, vaya, usted verá a ver si lo que sea, yo lo que mi mamá me decía, yo quiero es que usted venda la estera. Sí me hago entender, yo verá a ver si buscaba a alguien que me llevara o que llevara la estera. En otras palabras, usted tiene que vender la estera y traerme esto para comer hoy. ¿Cómo lo va a hacer? Usted verá. Pero yo necesito esto hoy para hacer o cocinar para que usted pueda comer. Entonces, el it, en nuestra versión en español, como les dije, aquí lo traducen como imperativo. Pero la palabra griega no lo deja ver, sino que es un participio y no el imperativo. Pero aquí tenemos una contracción o tenemos podemos ver que dice en griego hay una regla, y la regla es que cuando el verbo principal está en imperativo y todo lo que está alrededor de ese verbo, sea participio o esté modificando el verbo, la regla es que inmediatamente el verbo principal contagia a todo lo que está alrededor. Por eso es que la Reina Valera de forma intencional traduce ahí el participio también en imperativo. Yo no había captado eso, porque ellos están diciendo es que usted para hacer discípulo tiene que obedecer, tiene que ir a hacerlo. Entonces también es una orden. Pero bueno, aquí la cuestión es que nosotros como discípulos del Señor hemos sido llamados y el Señor nos ha llamado y nos ha hecho sus discípulos para que nosotros hagamos discípulos de Cristo. ¿Y de qué forma hacemos discípulos de Cristo? Nosotros tenemos que mirar hacia afuera. Y escuchen esto, toda persona que está afuera, independientemente de lo que haga o de quien sea, es un posible discípulo. Nosotros, mire, aquí como cristianos debemos hacer como la gente vendedor. Todo el que va por allá, un cliente para Cristo, ¿no? Y lo que esté haciendo, lo que haga, como sea, esa es una persona que puede ser un discípulo de Cristo. Pero usted tiene que hacer esa persona discípulo. Y muchas veces pretendemos hacer discípulo orando. Señor, tráelo. Esa es una oración mal direccionada. Porque el Señor te ha dicho que vaya y hágalo. Y nosotros queremos lavarnos las manos y oramos para que sea el Señor quien los traiga y el Señor lo haga. Y el Señor nos está diciendo es que tenemos que alcanzar. ¿A quién vamos a alcanzar? Dice aquí, verso 19, ¿a quiénes? A todas las naciones. Ahí el Señor no está haciendo acepción de persona, ¿o sí? Está diciendo hay que alcanzar a todos. Por eso en Amagá tenemos un lema y está hasta en la puerta, en el letrero de la puerta dice, somos una comunidad de puertas abiertas para todos.
Y al principio causó molestia como en algunos que, ¿y cómo así? Sí, porque nosotros vamos a alcanzar a todos, ¿o no? Y la iglesia está en la tierra y el Señor ha fijado la iglesia en territorios determinados, tienen su radio de acción para alcanzar a todos. Toscana está ubicada aquí en el barrio, en este barrio que se llama Toscana, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el Señor ha colocado esta iglesia para que pueda ser luz y sal en medio de este sector, pueda alcanzar a todas las personas que están acá. Entonces, ¿a quiénes o a quién vamos a alcanzar? A todas las naciones. Entonces, el objeto de hacer discípulo es todas las naciones. Personas de todas las naciones tienen que recibir o deben tener la oportunidad. Y para que las personas tengan la oportunidad de hacer discípulos, nosotros tenemos que ir donde están ellos. ¿Y qué vamos a hacer con las personas? Mire, a las naciones que vamos a alcanzar o a las personas que vamos a alcanzar, nosotros tenemos la responsabilidad que las personas tengan la oportunidad de oír, de comprender y de responder. Cuando una persona no alcanzada tiene la oportunidad de dar estos 3 pasos, nosotros estamos o hemos formado un discípulo para Cristo. ¿Cómo así que oír? ¿Cómo alguien puede oír de la palabra de Dios? Cuando lo evangelizamos, ¿no? Ese es el primer paso, evangelizarlo. Pero resulta que nos quedamos en el primer paso. Pensamos que solo con evangelizar estamos haciendo la tarea. Y evangelizar es el primer paso. Cuando alguien nos abre la puerta y oye la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos que seguir con el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Que esa persona pueda ¿qué? Comprender. ¿Y cómo una persona puede comprender? Cuando usted tiene que explicarle. Uno evangelizando no explica, solo presenta a Cristo. Entonces, si esa persona está interesada, inmediatamente entonces uno tiene que explicarle, que ahí lo que dice la palabra, enseñándoles. Y cuando esa persona no alcanzada te escuchó y inmediatamente usted empieza a explicarle a esa persona qué efecto hay en ella. Empieza a comprender. Y cuando la persona comprende, entonces tiene 2 reacciones. Puede tener 2 reacciones. Puede ser que responde con un sí o puede responder con un no. Pero ya respondió. Y eso es hacer discípulo. Entonces a veces uno cree que las personas siempre tienen que decirnos que sí. No, si usted hizo la tarea, usted fue y permitió que esa persona escuchara del Señor, que usted le enseñó y esa persona respondió con un sí o con no, ese es problema de esa persona, o no, o el Señor, pero usted hizo la tarea. Y a veces nos frustramos porque, invertí 1 mes o 2 meses o tal tiempo y me dijo que no. Usted hizo la tarea, el Señor le toma eso como su trabajo, o no. Pero tenemos que salir a hablar del Señor, enseñar todo lo que Él nos ha mandado para que las personas tengan la oportunidad de responder. El grave error de Colombia es que se piensa que Colombia ha sido un país que se ha trabajado mucho y resulta que nosotros a través de Estatura Colombia nos hemos dado cuenta que en Colombia es un país que se ha evangelizado mucho. Solo las iglesias o los misioneros por lo general o los hermanos han quedado en el primer paso y somos buenos para evangelizar, pero no somos buenos para ser discípulos. Una cosa es evangelizar y otra cosa es hacer discípulos. El Señor invirtió tiempo en sus discípulos, ¿o no? A los que estaban ahí el Señor le invirtió tiempo y después el Señor les dijo, ustedes ahora tienen que hacer todo eso. Mateo, mire cómo empieza el verso
19. Por tanto, ese por tanto es una preposición que indica por todo lo que he dicho anteriormente, entonces ustedes ¿qué? Tienen que hacer lo siguiente. ¿Y qué nos dijo Mateo? Mateo nos habló a nosotros desde el principio, nos presentó a Jesús como el Hijo de Dios, entonces nos presentó todo lo que Jesús nos enseñó acerca del Sermón del Monte, sobre las bienaventuranzas y todo eso. Y Mateo también nos muestra cómo el Señor murió por la humanidad en la cruz del Calvario y cómo se levantó al tercer día de la cruz para redimir a todas las naciones. Y entonces Mateo lo que dice: por tanto, por todo esto que yo le he narrado, entonces ustedes tienen que hacer discípulos, porque al quien yo le he presentado es Dios entre nosotros, es Jesús, y Él tiene toda potestad. Y si el Señor tiene toda potestad, entonces ustedes tienen la facultad para ser discípulos de Él. No tengan miedo. Y posiblemente vamos a ir como ovejas en medio del lobo. Nos van a hablar mal de nosotros, van a difamarnos, nos van a escuchar muchas cosas. Pero el Señor dice: ustedes están hablando es ¿de quién? De Dios. Del Dios revelado entre ustedes. Entonces, nosotros tenemos esa tarea, y la tarea que tenemos es hacer discípulos. Entonces ya ven la diferencia. Si ustedes estaban pensando que con evangelizar estaban haciendo la tarea, ¿cuál puede ser la respuesta? Negativo. Es el primer paso. Vamos por buen camino, ¿no? Sí, vamos por buen camino, pero tenemos que dar un paso más. Y el paso es hacer discípulo. Entonces, por tanto, vayan. ¿Y tenemos que ir a dónde? A los no alcanzados. ¿A dónde vamos a ir? A los no alcanzados. ¿Y qué vamos a hacer con los no alcanzados? Alcanzarlos. ¿Para quién? Para Cristo. Y para que ellos sean discípulos de Cristo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer los discípulos. Tenemos que hacer los discípulos ¿de quién? De Jesús. El grave error que también hoy en día está ocurriendo es que a veces estamos alcanzando a los no alcanzados, pero no para que sean discípulos de Cristo, sino para que sean seguidor de un grupo, de una iglesia, o de un pastor, o de una denominación, o de un apóstol, de un profeta, o como se quiera llamar la persona. Y ponemos a la institución o a la persona más importante que Cristo. Y aquí le tenemos que pertenecer es a Jesús. Y tenemos que hacer es discípulo de Jesucristo. Y a veces pensamos, es que lo que pasa es que yo he hecho el ejercicio, pero las personas cuando yo la estoy haciendo discípulo, no se congregan en la confraternidad de Toscana y nos da rabia. No, es que nosotros no estamos haciendo discípulos para la confraternidad de Toscana. Estamos haciendo discípulos ¿para quién? Para Cristo. Y si se van para otra congregación, gloria a Dios, ¿o no? Porque es discípulo de Cristo. Allá en Amagá tenemos esa política. Hermano, tenemos que ser discípulos de Cristo. Y las personas van y de pronto dicen, me gusta más la otra iglesia. Bueno, pero ya usted ha sido formado para ser discípulo de Cristo, porque usted no le pertenece a la confraternidad, no le pertenece al pastor Astedien, usted no le pertenece a tal denominación, usted le pertenece es al Señor Jesucristo. Entonces, mientras ustedes van, tienen que hacer discípulos de Cristo. Por tanto, nosotros como discípulos del Señor Jesús debemos salir y cumplir con esta misión. Y esta misión es una misión universal. Y es que todos los discípulos que existimos hoy en la tierra
debemos estar comprometidos con este verbo imperativo. ¿De qué? De hacer discípulos. Y dice que hacer discípulos a todos, a todos, a todos. Hacer discípulos a todos. Y aquí, todo Toscana, o el sector donde usted está ubicado, debe ser su campo de misión. Y de pronto usted dice, bueno, el pastor está hablando de Toscana, pero yo no vivo en Toscana. Entonces allá donde usted vive es su campo de misión. Es que yo mantengo 12 horas en la empresa. ¿Cuál es su campo de misión? La empresa. Es que yo mantengo todo el día en la universidad. ¿Cuál es su campo de acción, de misión? La universidad. Es que yo mantengo todo el día en la calle. ¿Cuál es su campo de acción? La calle. Yo mantengo todo el día en la cancha de fútbol jugando. ¿Cuál es su campo de acción? Entonces no tiene excusa. Usted siempre tiene un radio de acción, un campo de acción donde el Señor le ha determinado que usted ahí tiene que hacer discípulos. Y muchas veces estamos pensando, bueno, ya ahora no pensamos casi en la China. Señor, envíanos a la China. Ya ahora casi no se dice. Bueno, pero anteriormente usted decía, Señor, envíame a la China, quiero ser misionero a la China. Y los chinos de la casa perdiéndose. Y si los chinos de la casa se están perdiendo, ¿cuál es su campo de misión? Su casa. Sus vecinos, sus amigos, sus parientes, sus conocidos, hasta aquellos que le hacen la vida imposible también es su campo de acción o de misión. Porque el Señor nos llamó a nosotros a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, el mandato no hace énfasis en solo evangelizar. Más bien el énfasis aquí en esta gran comisión es que hagamos discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos nosotros? Cuidándolo, invirtiéndole tiempo, que ellos puedan tener la oportunidad de oír, de comprender y de responder. Y que esas personas que no han sido alcanzadas tengan la oportunidad, así como nosotros la hemos tenido, de ser transformados. Amén. Y a veces no tenemos paciencia con los no alcanzados. Y nosotros tenemos 20 años y queremos muchas veces que el que alcanzamos inmediatamente sea como yo, que tengo 20 años de estar en la iglesia. Y le empezamos a imponer, tienes que, no, ese es un proceso de transformación, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ¿qué? A enseñarles para que ellos tengan la oportunidad de responder de la mejor manera, así como nosotros hemos respondido. Entonces, cuando las personas responden con un sí, inmediatamente procedemos a lo que dice acá el verso, bautizándolos. Cuando alguien se hace discípulo de Jesús, ¿qué hay que hacer? Bautizarle. Hay que bautizarlos. Este bautizar presenta la actividad en la cual el nuevo discípulo empieza a crecer. Y aquí, este bautizar, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando la persona responde y nosotros lo bautizamos, inmediatamente lo incorporamos ¿a dónde? Al cuerpo, ¿o no? Lo incorporamos al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esa persona, entonces nosotros cuando lo incorporamos al cuerpo de Cristo, ya ahí lo tiramos, listo. Lo dejamos quieto porque ya se bautizó, ya viene al culto, se sentó en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir enseñándole. Hay que seguir enseñándole con una intención. ¿Y cuál es la intención? Seguir enseñándole a esa persona
Mire lo que dice el verso 19. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo así que enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha mandado? ¿Quién nos mandó al Señor a nosotros? A ver, ¿quién nos ha mandado el Señor a nosotros? Según el verso 19, ¿qué nos mandó el Señor a hacer? A ser discípulos, ¿sí o qué? El Señor nos enseñó a nosotros a ser discípulos. Ahora nosotros vamos a enseñarle todas las cosas a ese discípulo que el Señor nos ha mandado a nosotros. ¿Qué tenemos que enseñarle a ese nuevo discípulo? Que él también haga discípulo. Y de esa forma la iglesia empieza ¿a qué? A crecer. Porque empezamos a multiplicarnos. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, no lo vamos a mandar a que evangelice, sino que haga discípulo, porque el mandato es hacer discípulo. Y entonces el discípulo empieza a crecer. Y nosotros estamos ahí al lado de él en su crecimiento. Obvio, la gran comisión mira siempre hacia afuera. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, se ubicó en las 4 paredes. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Salió de las 4 paredes. A veces las 4 paredes nos encasillan a nosotros, nos limitan. Y el Señor nos puso el ejemplo. El trabajo está allá afuera. La mies es mucha. Y si la mies es mucha y hay pocos obreros, entonces yo tengo que hacerlo de obrero. Y para yo hacer de obrero es que tengo que hacer discípulo. Y el Señor empezó a trabajar allá afuera. Y el Señor trabajó con los pescadores, trabajó con los carpinteros, trabajó con las prostitutas, trabajó con los empresarios, ¿o no? En la Biblia vemos todas esas clases de personas, ¿o no? Trabajó con personas de buena reputación, religiosos. Y trabajó con personas de mala reputación. ¿Y por qué nosotros clasificamos? Si el mandato es a todas las naciones. Y de esa forma crece el cuerpo de Cristo. Entonces, la gran comisión mira hacia afuera. Y el Señor nos empuja a hacer misiones. Y esta empujada que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu es hacer discípulo. Recuerdan lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en todas las naciones. Ese testigo es hacer discípulos. El Señor nos está mandando a nosotros a esta gran conclusión. Entonces, mientras usted vaya, tiene que hacer. Mientras usted se quede, tiene que hacer. Mientras usted esté donde esté, tiene que hacer. ¿Hacer qué? Discípulos. Cristo nos mandó que los discípulos, sus discípulos, nosotros, no nos conformemos solo con evangelizar. Tenemos que hacer discípulo. Y hacer discípulo es enseñarle a una persona todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y con paciencia. Porque a veces pretendemos meterle en un día a una persona lo que hemos aprendido nosotros en 20 años. Y somos descarados, ¿no? Y hacer discípulo es estar al lado de él, llevarlo. Quiero terminar con esta gráfica para concluir todo lo que he dicho. Aquí el Señor nos manda a nosotros, esto lo llamamos nosotros el ciclo generacional. Y el ciclo generacional es lo que el Señor pretende. Lo que el Señor pretende que cumplamos nosotros con este mandato de hacer discípulos. Sí, pueden cantar los que están por allá atrás, pueden ver la imagen. Entonces el Señor nos manda aquí, primero que tenemos que encontrar. Aquí la palabra encontrar. ¿A quién tenemos que encontrar? A los no encontrados, a los no alcanzados, ¿no?
¿Y dónde están los no alcanzados? ¿En la iglesia? Afuera. Entonces tenemos que movilizarnos ¿hacia dónde? Hacia afuera. Pero antes tenemos que tener una preparación previa. ¿Y cuál es la preparación previa? Aquí está alguien orando. Lo que ustedes están haciendo, están orando, están bien, van por buen camino. Hay que orar, hay que prepararse, hay que leer la palabra de Dios. Para entonces nosotros, aquí hay una lupita, para encontrar, nosotros llamamos a los que están allá afuera personas de paz o hijos de paz. Esas personas, no importa lo que estén haciendo, lo que hicieron o dejaron de hacer, o su fe, su creencia, pueden ser posiblemente un discípulo de Cristo, pero usted tiene que irlo a encontrar, Entonces no espere que ese discípulo venga a la iglesia, usted tiene que ¿qué? Ir a buscarlo, a discipular. Entonces cuando esa persona usted la encontró, entonces inmediatamente aquí está la gráfica que se le está enseñando a alguien. Entonces aquí se le afianza en la fe, se le empieza a predicar todo el plan de salvación de Jesús. Después que esa persona nos escuchó y comprendió que Jesús murió por él en la cruz del Calvario y quiere identificarse con Cristo, inmediatamente empezamos con él un discipulado. Y el discipulado es para que esa persona empiece a responder. La intención del discipulado es para que las personas empiecen a responder. Y una de las cosas que nosotros nos damos cuenta que alguien respondió es cuando esa persona inmediatamente dice: yo quiero identificarme con Cristo, y pasa por las aguas bautismales. Aquí se bautiza no para que sea salvo, se bautiza porque ya el Señor lo ha salvado, no, se ha identificado con Cristo. Entonces cuando lo bautizamos, que se ha identificado con Cristo, inmediatamente lo incorporamos. Aquí dice, lo establecemos ¿a dónde? En la comunión, en la iglesia, aquí en la congregación. Y inmediatamente nosotros tenemos que ser buenos anfitriones, abrir una buena apertura para esa persona que está aquí. Y no tenemos que comportarnos inmediatamente como el que juzgamos, porque esas personas vienen con muchas cosas que ya nosotros hemos superado, pero que al principio las teníamos, ¿o no? Entonces tenemos que tener mucha táctica con esas personas, tenemos que guiarlo, estar allí. Entonces lo incorporamos en la iglesia, y cuando lo incorporamos en la iglesia, inmediatamente empezamos a enseñarle a esa persona lo que nosotros hemos aprendido de la palabra, y es que así como yo hice con él, él tiene que ¿qué? Salir a hacer con otro. ¿Y hacer qué? Discípulos. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. ¿Están dispuestos a ser discípulos? Yo no sé, cuando estemos allá en el cielo, no sé, ¿con qué nos va a salir el Señor? No sé si el Señor va a tener esta pregunta allá, no sé si la va a tener. Oye, ¿cuántas veces te desafinaste cuando cantabas? ¿Será que eso va a salir allá? No sé. Le dabas muy duro a la batería. Acá me tenías sordos. No sé si eso va a salir. Que qué bueno que tenías un buen ministerio de dama, un buen ministerio de caballero, un buen ministerio de jóvenes, un buen ministerio de qué sé yo, social, de medio ambiente y de todo esto que nosotros hacemos aquí para edificar el cuerpo de Cristo, que es bueno. No sé si esas preguntas van a salir allá, pero lo que sí estoy seguro que el Señor me va a preguntar es: presénteme su discípulo que hizo para mí. Señor, es que yo cantaba bien. No, presénteme. Señor, es que yo dirigí. Presénteme su discípulo. Es que yo era buen pastor. Presénteme su discípulo. Es que yo era buen ofrendador y presénteme su discípulo. Oremos. Señor, gracias